En el siguiente, en este siguiente, en esta siguiente parte de la presentación vamos a observar un ejemplo. Leamos con atención el problema. Nos dice, se tiene el siguiente registro de datos de entrada-salida de un sistema que se desea identificar al aplicar un cambio de entrada de 0.5 volts de amplitud. Propone el modelo y los parámetros respectivos de acuerdo a la tabla. Aquí menciono de una vez que normalmente no se van a tener las curvas directamente graficadas. En un proceso de identificación ya real, lo que se tiene es una lectura de datos constante, un registro de datos. Ese registro de datos puede estar almacenado, puede estar presentado en una tabla de Excel, puede estar presentado en un archivo .dat, o cualquier otro elemento de registro de datos. Incluso pudiera ser, incluso que sean lecturas tomadas de forma manual por un ingeniero y que esa información pues se haya registrado y se presente pues, en una hoja. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros para identificar el sistema? Pues lo primero sería hacer el graficado de estos datos. Entonces veamos este ejemplo. Tengamos en consideración primero que nos dice que hay un cambio de entrada de 0.5 volts de amplitud. ¿Qué significa eso? Significa que previamente ya había una señal de voltaje que mantenía el sistema en un estado determinado y que para hacer la prueba de identificación de sistemas se optó por hacer un ajuste o un cambio de 0.5 volts de amplitud. Esto es importante mencionar porque si nos regresamos a las diapositivas que teníamos anteriormente, tenemos dos posibilidades. Utilizar esta fórmula para calcular K y esta fórmula para calcular alfa, o tenemos esta otra que es el caso más simple. En este ejemplo nos habla de un incremento en la entrada de 0.5 volts. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a utilizar esta fórmula, porque aquí nos está hablando que hay un incremento en la entrada delta de U. Bien, entonces vamos a utilizar esa información, no olvidarlo. Ahora bien, vamos a hacer el graficado. Aquí ya el ejemplo nos da la gráfica previamente, pero si ustedes la hicieran en su libreta o en una hoja de Excel, podríamos obtener la gráfica más o menos como lo que se aprecia aquí. Entonces vemos que del tiempo 0 se obtiene un valor de 0 volts. Esa es la salida, Y de T es la salida. No confundir con la entrada U. Esa es la salida, es la gráfica de la salida. Entonces, Y de T en el tiempo 0 son 0 volts. En 0.5 milisegundos, tampoco olviden que está en milisegundos, se tienen 0.44 volts. En un milisegundo se tiene 0.79 volts. Y así sucesivamente nos vamos hasta que después de 10 milisegundos llegamos a 1.99. Observemos qué pasa con los últimos tres datos. En 7 milisegundos tenemos 1.94, en 8 milisegundos 1.96, en 10 milisegundos 1.99. Si nosotros seguimos tomando datos o registrando datos, probablemente a los 11, 12 o 15 segundos estaremos en 1.99, de tal forma que nos estamos acercando al valor de 2. Eso quiere decir que entonces el valor de Y en el infinito pues se aproxima a 2. Y ahorita lo explico por qué es necesario visualizar esa parte. Bien, pues aquí está la gráfica. Nos vamos a ir a resolverlo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué nos dice? Lo que nos dice es que hay un incremento en la salida Y. Bueno, primero que es un sistema que no tiene sobrepaso, por lo tanto lo podemos considerar como un sistema de primer orden. ¿Eso qué significa? Que la función de transferencia a la cual lo vamos a aproximar es esta. G de S es igual a K entre alfa S más 1. Entonces, lo que nos corresponde es que a partir de la gráfica debemos identificar cuánto vale el parámetro K y cuánto vale el parámetro alfa. Para ello, nos regresamos a la gráfica y observamos, como mencioné hace un rato, que el valor de Y en el infinito es 2 y el valor de Y al inicio era 0.
Por lo tanto, tenemos que K es igual al incremento de Y entre el incremento de U. El incremento de Y sería 2 menos 0, que nos va a dar 2, y el incremento de U, el problema nos dice que fue un incremento de 0.5 volts. Por lo tanto, el incremento de U es de 0.5. Eso nos arroja que el valor de K es igual a 4. Listo, ya tenemos el valor de K, que es justamente el valor que iría en esta parte de la función de transferencia. Ahora bien, ¿cuánto vale el valor de alfa? Para eso vamos a utilizar esta fórmula, que Y de alfa, vamos a calcular el valor de Y que ocurre en el tiempo alfa como el 0.632 veces el valor de K por delta de U. ¿Eso que nos va a dar? 0.632 por 4, que es lo que vale K, por 0.5, que es el valor del incremento de U, es igual a 1.26. Pero 1.26 es solamente el valor de la amplitud de la señal. Es decir, ubicamos en esta gráfica 1.26, que está más o menos por acá. ¿Sí? Hacemos el trazado, trazamos aquí en 1.26 y tratamos de encontrar con cuál de los valores coincide. Y aquí decimos, bueno, a partir de la gráfica, el valor que coincide es más o menos el que cruza con el tiempo 2 milisegundos. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo a partir de la gráfica. Sin embargo, si nos vamos a la tabla, vemos que 1.26, que era el valor de que nos salió hace rato, ocurre justamente en los 2 milisegundos. Tenemos esta parte. Por lo tanto, el tiempo alfa es 2 milisegundos. Entonces nos vamos aquí abajo, t es igual a 2 milisegundos, es decir, alfa es igual a 2 milisegundos. Ya encontramos alfa, ya encontramos k, sustituimos estos dos valores en la función de transferencia que tenemos arriba. Por lo tanto, GDS es igual a 4 entre 0.002 S más 1. Y listo, ya quedó el modelo matemático por medio de la curva de reacción para este sistema de primer orden. A partir de aquí, nosotros podríamos utilizar esta función de transferencia para poder simular cualquier comportamiento de un sistema que presente estas características. Es decir, podemos utilizar esta función de transferencia para hacer el análisis en lazo abierto, esta función de transferencia para hacer el análisis en lazo cerrado, o podemos utilizar esta función de transferencia para implementar un sistema de control de tipo PID y ver cuál es el comportamiento del sistema cuando le integramos este controlador. No olvidemos que partimos de datos, ¿sí? No teníamos la función de transferencia, lo que teníamos eran datos que habían sido recolectados y a partir de estos datos construimos la función de transferencia. Eso es justamente identificación de sistemas. ¿Qué es lo que viene a continuación? Pues a continuación lo que vendría es hacer un proceso de validación de esta función de transferencia. No olviden que al inicio yo comenté que este método es relativamente sencillo, pero con cierta imprecisión. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer un estudio o un análisis de simulación con esa función de transferencia y tratar de contrastar esta respuesta con los datos que han sido leídos y ver si efectivamente corresponde y qué tanto, si es que no corresponde, qué tanto difiere para poder hacer o no válida la función de transferencia. Y aquí viene una pregunta que quisiera que se pusieran a pensar y a dar una propuesta que dice, ¿cómo se podría implementar esta función de transferencia, esta que obtuvimos, que está en color rosa, con un circuito electrónico? Se los dejo de tarea, piénsenlo, analicen y traten de dar ustedes una solución. No olviden que es un sistema de primer orden, el cual tiene un tiempo de carga de 2 milisegundos y una ganancia de 4.